sobre su práctica, ¿sí? Antes de comenzar más bien de continuar nuestro tema de clasificación de señales. Estábamos viendo lo que son señales pares e impares, ¿sí? Pero vamos a aclarar algunos puntos. Bien, un minuto, por favor. Ay, no les he programado su tarea. Aquí la tienen ustedes. Bien, no sé qué tan avanzados están en su práctica, pero vamos a aclarar algo que el compañero Brian pregunta. Es sobre la correlación de señales, ejercicio 2, inciso B. Tenemos dos señales. Sí, que una está definida como un pulso y una es un segmento de línea recta de 0 a 1 y se tiene que hacer la correlación de F con G. ¿Cuántos casos tenemos ahí? ¿Cuántos casos tendremos? Obviamente, además del que no tenemos traslape. Si quieren, yo creo que la mayoría ya sabe a qué nos referimos. A ver. Es esta que tenemos aquí. El inciso B, ejercicio 2. ¿Cuántos casos tenemos? Además de que no tiene traslape. Son 3. ¿Sí? Estamos de acuerdo. ¿Cuánto creen que valga el traslape completo? ¿Qué valor tiene la correlación cuando tenemos traslape completo? Y es un poquito claro ahí por cómo están definidas las señales. GDT, que es la señal, digamos, un triángulo, no es triangular unitaria, pero es un triangulito. Cuando está dentro del dominio de FDT, pues va a sobrevivir GDT, tal cual, porque pues entra completamente al dominio, no hay ningún recorte de GDT, entonces nos queda la señal GDT multiplicada por 2 y hay que calcularle su área. Entonces, eso tendríamos que la correlación, en este caso, ¿cuánto vale, Brian? Medio 4/8 más 2. No, es un valor constante. ¿Valdría 2? ¿Valdría cuánto, perdón? 2. 2, así es, porque cuando nosotros multiplicamos 2 por el triángulo, nos queda un triángulo de altura 4, base 1. Entonces, si aplicamos la fórmula del área, base por altura entre 2, nos queda 2. Va a quedar constante, 2. ¿Sí? Eso es cuando entra completamente el segmento de línea recta, o sea, GDT en FDT. Como GDT tiene una duración más pequeña que FDT, pues sí entra completamente. Ahí hay un traslape completo y es igual a 2, exactamente. Y en los traslapes parciales son parábolas muy, pues,
fáciles de calcular, ¿no? Vamos a ver si el compañero Brian tiene duda, si no lo calculamos. ¿Ya más o menos lo viste, Brian? Eh, Brian se encuentra aquí en el salón, junto con otras 20 personas. Claro que no, nada más él está solito. Y yo. Bien, vamos a ver si es posible hacerlo rápidamente, pero no hay problema. Nosotros vamos a tomarnos un minuto. Vamos a dibujarlo. Vamos a plantearlo aquí. Yo sé que para algunos se les va a hacer aburrido porque ya dominan el tema, pero pueden ir a tomar un café mientras. 5 minutos rápidamente. Si cometo algún error, Brian, me vas diciendo, este, me vas corrigiendo. Entonces nosotros tenemos la señal f de t, que es un pulso de -1 a 1. Tenemos traslape completo, o sea, nuestra señal g de t se encuentra dentro del dominio, más o menos por aquí. El extremo de la izquierda, Brian, menos tau. El de la derecha, 1 menos tau. Ponemos las condiciones. Menos tau debe ser mayor que menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Y 1 menos tau debe ser menor que 1. Entonces tau del lado derecho tenemos que es igual a 0 y de esta condición tenemos que es menor que 1. ¿Así es, Brian? Va. Cuando hacemos la multiplicación, sobrevive esta porción. Sí, o sea, hace toda la señal, más bien, toda la señal completa. Todo lo demás se anula. Nos queda nada más la señal triangular. Y aquí viene la posible falla de Brian. Resulta que cuando la señal está estática, o sea, la que tenemos al inicio, se encuentra así, cuya ecuación, Brian, ¿quién será? De G de t. Este segmento de línea recta tiene una ecuación. ¿Quién es su ecuación? Menos 2 por t menos 1. Va, bien. Este es G de t. Pero lo que nosotros tenemos aquí es G, pero trasladada. ¿Cuál es su ecuación? Siendo que el nuevo argumento de nuestra señal G es t más tau. Anteriormente era G de t. ¿Quién es la ecuación de nuestra línea recta? Anteriormente era menos 2 t menos 1. Pero nuestra señal se mueve. Aparece un nuevo argumento. ¿Quién es, Brian? Voy a escribir lo que me está diciendo. Esta línea recta, ¿cuál es su ecuación? No puede ser menos 2 t menos 1, porque será la original. Ahora ya no depende de t, depende de t más tau. ¿Cuál es su ecuación? Entonces, Brian. Bien.
Y no le dije yo la respuesta, él me la dijo. Entonces escribimos menos 2 t más tau menos 1. Esa es la nueva ecuación, ¿vale? Y entonces, pues calculamos. Podemos calcular la correlación. Una integral. ¿De dónde a dónde, Brian? Menos tau, 1 menos tau. Ponemos f que de t, que es 2 simplemente. Y tenemos aquí que f, g de t, g trasladada es menos 2, t más tau, menos 1, diferencial de t. Pongo menos 4, para no perder pasos, menos 4 dividido entre 2, t más tau, menos 1, lo voy a hacer como un solo integrando, al cuadrado. ¿Por qué? Porque tengo la diferencial completa, no hay problema, menos tau, 1 menos tau, y voy siguiendo lo que me está diciendo Brian. Simplemente el planteamiento fue lo más difícil. Pues es talacha, me dejó la pura talacha, pero bueno. Entonces sustituyo, entonces tengo, cuando sustituyo t final, es 1 menos tau, se cancela todo, queda 0 cuadrado, es 0 al cuadrado, menos tau más tau se cancela, tengo, esto es 1, menos 1, por menos 2, 2. ¿Cuál es tu duda, Brian? Ya me quedó la duda. ¿Cuál es la duda de Brian? Si él me está diciendo todo y llegamos al resultado correcto. ¿Quién sabe? La multiplicación la había hecho como la original. La había puesto. Sí. Bien. ¿Alguna pregunta? No. Este tipo de detalles podrían haberlo detectado si hubieran hecho la tarea. Correlación. Ahí viene un ejercicio a detalle que ustedes más bien tienen que completar. Vienen algunos detalles que ustedes tienen que completar y es parte de un proceso de aprendizaje. Prueba, hay que cometer algunos errores, pero hay que saber por qué cometemos esos errores, ¿no? Para no tenerlos en un futuro. Bien. En el ejercicio 1 tenemos y punto 2, es punto 2. Para las señales mostradas en la figura 2, expresarlas usando solo 2 veces la señal G de T mostrada en la figura 3. Entonces, nosotros tenemos una señal que es, por decirlo así, nuestra señal base, que nos va a permitir generar otras señales, así como el escalón, el pulso unitario, la triangular unitaria, mediante operaciones muy sencillas nos permite generar otro tipo de señales relativamente más complejas. Así, en este caso estamos tomando una señal que va a ser nuestra señal base. Entonces, hay que escribir un código, hay que escribir una función en MATLAB que nos genere la señal GDT. ¿Sí? Entonces, ¿cómo generamos GDT? Tienen muchas maneras. ¿Sí? Podemos simplemente con la ecuación de la línea recta, con una triangular, con alguna operación. ¿Sí? Ustedes pueden escribirlo como desean. Entonces tenemos esta señal y vamos a escribir el código de GDT aquí rápidamente para que veamos.
una opción, ¿no? Una de tantas. Tenemos que la cabecera de una función de MATLAB siempre es function. Vamos a poner una variable salida donde vamos a almacenar los valores de nuestras operaciones, en este caso de nuestra señal GDT, y vamos a poner aquí simplemente GDT. Entonces aquí tenemos algunos comentarios y la salida. Una opción, vamos a suponer que quiero hacerlo con la triangular, pero tengo que hacer operaciones. Ustedes ya deben de tener en el código la función de MATLAB para la triangular unitaria. Pongo punto asterisco porque la voy a multiplicar por un pulso para recortarla. Y ahorita aquí en el salón alguien quiere participar y me va a decir qué operaciones le hago a la triangular unitaria para obtener la señal GDT, nuestra señal que tiene estas características. Bien, Brian. ¿Un escalón? No, quiero un pulso ahorita, después vemos un escalón. Un pulso de T, o sea, un pulso que está ¿qué? Dime qué operación tiene el pulso. ¿Atrasado cuánto? Un medio, simplemente. Si tú me dices eso, yo debo de escribirlo correctamente. Va, siguiente, es la triangular. ¿Así tal cual es la triangular unitaria? ¿Está atrasada? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí, porque está definida entre -1 y 1 y lo movemos a la derecha y va a quedar entre 0 y 2 con el pulso. Nada más nos quedamos con el primer segmento de línea recta. Va. A ver, la otra opción dice es que yo quiero utilizar escalones. Entonces, ¿qué hago? Un escalón que está ¿qué? Brian. O sea, es unitario. Uh-huh. Bien, después, ¿la misma? Sí, sí está bien. Otra manera, chicos. Es simplemente poner T. ¿Por qué lo multiplico si pongo simplemente T? Brian, ya que nadie, todos están durmiendo, se fueron por su café. Yo el que multipliqué solo así por T fue lo mismo que puso arriba en el escalón T menos escalón T menos 1. Sí, entonces, Miguel, ¿qué hago? El T, ¿por qué no multiplico? Ah, por escalón, por Ah, una escalón de T menos escalón T menos 1. Bueno, yo sí le hice. sí, un escalón menos otro escalón que se ha trazado una unidad. ¿Sí? Ajá. Exactamente. Sí, también es posible eso. Entonces escribimos esto. Un escalón, gracias, Miguel. ¿Sí? Y un escalón que está trazado una unidad. Punto y coma. ¿Sí? Ustedes pueden escribirlo de varias maneras. Entre más sencillo sea su código, yo creo que es mejor, pero cada quien lo decide, ¿no? Ahorita no hay problemas con MATLAB porque tenemos poder de cómputo, pero ya cuando quieran implementar algunas funciones en sistemas más restringidos como una VR, PIG, Arduino, donde ya no tienen tantos recursos y entre más operaciones
más tiempo va a tardar en realizar el programa, pues sí convendría ahí ser un poco más este, enfáticos en simplificar nuestra programación. Ahorita no hay tanto problema. Bien, cualquiera de estas es correcta, ¿no? Entonces comentaríamos la primera. Bueno, las dos primeras. Nos quedaremos con esa. Pero ustedes cojan cualquiera. ¿Vale? ¿Alguna otra duda? Sí, profe. A ver, dime. Esto es que ya que teníamos ayer que estaba intentando hacer las figuras, por ejemplo, en el trapecio grande de la práctica, en los puntos donde se convierte de la rampa al escalón, como que las líneas verticales se quedan ahí. No sé si me hago explicar. Sí, 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 sí. ¿Este lo podemos dejar así o si Sí, tenemos que quitarlas? no, déjenlas así. Ah, ok. Ahorita estéticamente está fea. Hay Sí. dos maneras de hacerlo. Oye, Cristian, ¿tienes tu computadora, más bien tienes MATLAB abierto? Sí, está abierto. Sí, una manera muy sencillita es definir el tiempo tal que no pase, o más bien no existan valores del tiempo donde tenemos discontinuidad, porque el problema son las discontinuidades. Y entonces ahí tenemos el problema, porque esas líneas verticales nos representan la discontinuidad. Como tenemos un vector de tiempo donde está definidas las discontinuidades, lo podremos evitar, pues simplemente generando un vector tiempo que no considere esos instantes de discontinuidad. Una manera es que dt, ponlo por favor, Cristian, ahí en tu código, Ok, ajá. dt igual a, vamos a ponerlo como un número irracional, vamos a ponerlo pi, escribe pi, el número irracional, o pueden utilizar cualquier otro, entre un número grande para obtener dt pequeñito, entre 200, por ejemplo, Ok. y ejecútalo. Ya no pongas una milésima, pon este, pi entre 200, 500, el número que tú quieras, y ejecútalo y dime qué te resulta. Ok, nada más demos un momento en lo Sí, que... sí, sí, te espera. Ah, sí funcionó, profe, ya no está. Sí, ya no está, ¿no? Sí. Esa es una manera. La otra manera, ¿cuál crees? Y lo vimos al principio del curso. Am, Bien, cuando nosotros definimos el escalón, utilizamos una forma que es muy fácil de graficar, de estudiar, pero no es eficiente. Hay problemas en aplicaciones de cómputo principalmente y en demostraciones matemáticas. Como no nos interesa mucho eso, pues utilizamos la versión más sencillita. Cuando tenemos dos valores en el escalón, hay problemas. Si somos muy quisquillosos, hay que definirlo con tres valores: cero, un medio y uno. Y de esa forma se anularían también lo que te parece, esas líneas verticales. Pero una manera muy rápida es lo que hiciste, Cristian, ¿vale? sí, profe, muchas gracias. Ok. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pequeña duda, pero que es de notación. Dime. Cuando le pongo en the LaTeX con defrag, no me lo reconoce. Diagonal frac. Ah, sí. A ver, lo voy a poner en Sí, el sí, chat, no sé cómo lo... sí, a ver, sí, porque hay varias maneras de escribirlo. MATLAB no acepta todas. No, quítale la D. Sí, y nada más déjalo como frac. Ok, gracias. Ejecútalo, por favor. Sí, ya me había quedado. Nada más tenía la duda de si ese lo reconocía o no. No, no, es el problema con MATLAB, reconoce algunos, no todos, ¿sí? ¿Vale? No, sí, ese no. Además nunca lo he usado, pero bueno, está bien saber cosas. Gracias. Ok, gracias, profe.
Bien. Profe, yo tengo una duda en el ejercicio 4 de la práctica. Dime, Kevin, a ver, 4. Va. Sí, tenemos el La archivo. de, ajá, Ujú. ya lo abrí en MATLAB, Sí, pero ahí lo que no entiendo es la columna 1 dice aquí en la parte de abajo que corresponde al tiempo de adquisición. ¿Y las ajá. otras dos columnas entonces no las tomamos en cuenta? ¿O ¿Este archivo qué contiene? contiene una tabla con 3 columnas? No, no, según Ah, el documento, ¿qué es lo que contiene este archivo? una señal emitida y reflejada en un sistema de radar ubicado a nivel del mar. Ajá, dice entonces que contiene una señal emitida y una señal reflejada. Ahí dice 2 señales. Pero además se hace una aclaración, contiene el tiempo. Entonces, la primera columna es el tiempo, la segunda columna, ¿qué será? Ha de ser la señal emitida, Apa, y la tercera. la reflejada. Ah, Es que así sí lo había pensado, pero pues no estaba seguro de mi eh, decisión. no, está bien tu decisión. Ah, válgame. Sí, sí. Gracias, profe. Oye, cuando ustedes grafiquen, el primer paso, y es algo que vamos a aprender, es graficar las señales, para que nosotros veamos que nuestro programa al menos está iniciando bien. Estamos manejando las señales que tenemos como problema. Cuando ustedes grafiquen sus señales, debe de aparecer algo similar a lo que se muestra en la figura. Una señal emitida, bien definida, un tren de pulsos, y la reflejada, pues una señal contaminada, que tiene una tendencia similar a tren de pulsos, pero con ruido, con otras características, sí, pero debes dar idea de que se parece a la emitida, pero ya deformada, ¿no? De alguna manera, por ruido, atenuada, o sea, hace con amplitud menor, por las condiciones del medio en el que se mueve la señal emitida. Pero sí es correcto eso. Sí, trabaja con esa idea que ya tienes en mente, ¿no? Va, va, va. Va, Gracias, profe. ¿no de qué? Bien, vamos a continuar entonces con nuestro tema. Aquí más o menos estamos aclarando. Sí, creo que fue el último que hicimos esto, ¿no? Una aclaración. Sí, algo similar a lo que me decían. Ah, no, pero ese es el problema. Ejercicio 1, inciso. No recuerdo qué inciso era, pero bueno, es algo que ya habíamos visto. Bien. Avanzamos, señal par, ya la vimos. Sí, vimos sus propiedades y algunos ejercicios, ¿no? Para determinar la descomposición de una señal en su componente par, su componente impar. Son dos fórmulas muy sencillas, lo aplicamos a señales relativamente fáciles como una señal tipo polinomial. Ya perdí la aplicación, permítame. Y teníamos una señal escalón unitario y vamos a encontrar sus componentes. Habíamos visto que aunque está bien aplicar la fórmula tal cual para encontrar las componentes, componente par, componente impar, si lo hacíamos
Más bien, si expresábamos nuestro resultado de esta manera, lo íbamos a considerar incorrecto. Aunque está bien aplicada la fórmula, es incorrecta, porque no tiene un proceso de análisis, no hemos hecho lo suficiente como para simplificar nuestra expresión. Esta expresión que tenemos aquí es confusa de alguna manera por los términos que intervienen, que están involucrados, como el escalón y su reflejo dividido entre 2, y pues eso es confuso para visualizarlo. Aplicamos un método gráfico y vimos que de las gráficas simplemente es un medio, una constante. Eso sí es entendible. Algo similar con la componente impar. Si simplemente aplicamos la fórmula, llegamos a una expresión que no es muy clara, es difícil de interpretar. Hacemos o aplicamos un método gráfico, sumamos la señal, más bien restamos la señal con su reflejo y dividimos entre 2, y de la gráfica es fácil recordar que es una señal tipo signo, pero con un factor de un medio. Esto es fácil de interpretar, esto es un resultado correcto. ¿Sí? Entonces, así hay que hacer nuestras descomposiciones. En el ejercicio 4 veíamos que si simplemente aplicamos la fórmula, este resultado está incorrecto, porque no se interpreta adecuadamente la fórmula. ¿Cómo lo podemos hacer? Dos opciones, método gráfico o utilizando una descripción implícita. Perdón, explícita. Aquí estamos utilizando la implícita, es confusa, todo queda oculto. Utilizamos la explícita y va a quedar, después de hacer una simplificación, va a quedar un poquito más claro, ¿no? Pero el método gráfico yo creo que sería la mejor opción. ¿Sí? Bien. Cambiamos de tema. Vamos a iniciar una nueva clasificación, señal periódica, señal aperiódica, ¿no? Este es de los más importantes. Bien, este concepto de señal periódica es algo muy común, muy cotidiano. Nosotros, por ejemplo, normalmente, día a día vemos fenómenos físicos, naturales que son periódicos. De alguna manera, día y la noche son periódicos, se van repitiendo. Cada cierto tiempo se repiten. ¿Sí? Hay un patrón, hay un comportamiento repetitivo. Entonces, eso vamos a decir con los fenómenos. En cuestión tecnológica, nosotros tenemos también dispositivos, aparatos que funcionan de alguna manera con señales periódicas. Una de las más importantes es la señal de reloj, un dispositivo que genera un tren de pulsos que está cambiando de valor, ¿sí? Es un tren de pulsos en forma periódica, y eso permite sincronizar diferentes funciones de un sistema digital. Después retomaremos ese ejemplo. Ahorita nos vamos a enfocar en la parte formal, ¿no? En la parte analítica y gráfica principalmente, ¿no? Bien, decimos que una señal es periódica si existe un parámetro, un número t, así lo vamos a denominar, t mayúscula, positivo, tal que se cumple esta relación. La señal original es igual a la señal atrasada o adelantada. Aquí generalmente se expresa con más, pero también se puede poner un menos, ¿sí? Una cantidad t mayúscula. Esta t mayúscula, este parámetro t mayúscula, es positivo, es diferente de 0. Aquí quede claro que t es mayor que 0, estrictamente mayor que 0. Bien, vamos a ver a qué se refiere esta condición que debe de cumplir cualquier señal periódica. En la figura, en la primera figura, estamos mostrando una señal periódica en la cual se identifica un patrón, ¿sí? Una porción de la señal que se está repitiendo, que sería esto que tenemos en rojo.
Esto es lo que se repite. Y se va a repetir una cierta cantidad llamada t. Por ejemplo, aquí vamos a tomar un instante arbitrario, por ejemplo, t1. Cuando evaluamos, vamos a tener un valor f evaluado en t1. Este mismo valor que tenemos lo vamos a encontrar si al tiempo le sumamos una cantidad t mayúscula. Entonces aquí vamos a tener t1 más t mayúscula. La señal en este instante vale f evaluada en t1 más t. Son el mismo valor, tienen estos puntos la misma altura. ¿Sí? A esto se refiere con esta condición. Vamos a tener el mismo valor de nuestra señal en un cierto instante, en ese caso t1, y lo vamos a tener un instante t1 más t o t1 menos t. Aquí vamos a tener t1 menos t. Vamos a tener el mismo valor. En la señal de la figura 2 también tenemos una señal periódica. Tenemos un patrón que se está repitiendo. Aquí el patrón es arbitrario. Nosotros lo podemos definir que inicie aquí y sea toda esta señal. Y esto se va a estar repitiendo. Replicamos este patrón y vamos a obtener nuestra señal periódica. Si nosotros conocemos el patrón, con eso es suficiente para caracterizar la señal, porque se va a estar repitiendo esa porción de la señal. Ahora, aquí yo escogí la porción, esta porción que estoy marcando, pero puedo escoger cualquier otra. Por ejemplo, puedo iniciar aquí en 0 y escoger esta porción. Yo estaría cometiendo un error si me quedo hasta aquí. Debo de avanzar y llegar hasta acá. ¿Sí? Obviamente, hay unas formas más fáciles de escoger nuestra señal generadora que otras. Entonces, siéntanse en la libertad de escoger como ustedes quieran. También algunos podrían decir, pues es que a mí me gusta más esta porción. Y esto podemos hacer. Esta es mi señal generadora. Y eso es válido también. ¿Sí? Obviamente la más sencillita para este caso es la que está centrada en el origen. Pero es arbitrario. ¿Cómo escojan ustedes su señal generadora? Por ejemplo, yo podría comenzar aquí. Me gusta comenzar aquí, aquí. Y avanzo. Y debo de considerar esta porción. Y esto será mi señal generadora. Sí, esta es mi señal generadora. También es válido. En la siguiente señal, si decimos que esto es mi señal generadora, estaría cometiendo un error. Porque la señal periódica tiene valores igual a 0. Aquí vale 0, 0, 0. Entonces, en nuestra señal generadora, no podemos nosotros decir que esto es mi señal generadora. Debemos de considerar un intervalo en el cual sea 0. Por ejemplo, podríamos decir que esto es mi señal generadora. A ver, déjenme. Es válido. Sí. Vamos a tratar de identificar lo que es el periodo, ¿sí? Este parámetro, t. ¿Sí?
bueno, aquí no hemos dicho que se llame periodo, pero bueno, T mayúscula, que es el parámetro que caracteriza las señales periódicas, es T mayúscula. Aquí en este caso, por ejemplo, mi señal aquí vale 0. Este va a ser T1, por ejemplo. Este mismo punto que tengo aquí, lo encontramos acá, ¿sí? Tiene las mismas características. Entonces, las señales, la señal valuada en T1 y la señal valuada en este instante T1 más algo, este valor que estamos agregando, le vamos a llamar T, pues resulta que nos da el mismo valor. ¿Cuánto? Nos da 0. Tenemos un punto de altura 0. Esto es mi periodo. ¿Sí? Este es el periodo. Es la cantidad de tiempo en la cual se repiten los puntos. ¿Qué punto estoy tomando? Este, donde vale 0 e inicia este comportamiento. ¿Sí? Entonces, ¿dónde va a iniciar el siguiente comportamiento? Aquí. Entonces, el tiempo que separa estos dos instantes es lo que se conoce como T mayúscula. Vamos a definir otro punto. Vamos a suponer que yo escojo como T1 este instante. Es arbitrario. Vamos a suponer que este es T1, el origen. Podemos poner T1 como el origen. Aquí donde evaluada la señal nos va a dar el punto máximo. ¿Dónde tenemos el punto máximo? El siguiente punto máximo pues sería aquí. Ese es el siguiente punto máximo. Este instante va a ser T1 más algo. Esa cantidad de tiempo que estamos agregando se conoce como T mayúscula. Esta diferencia entre estos dos instantes es T mayúscula. ¿Sí? Y nos van a generar, estos dos instantes me generan el mismo valor. Alguien podría decir, bueno, para mí, yo puedo escoger estos dos puntos. Voy a escoger este punto, que tiene esta altura aproximadamente. ¿Creen ustedes que sea válido escoger este otro punto? Que tienen la misma altura. Entonces decimos, este es T1, está definido en el instante T1, y esta sería T1 más T. Estos dos puntos tienen la misma altura. Pero ¿será correcto decir que este intervalo de tiempo es T mayúscula? Porque si se cumple la condición, F evaluada en T1 es igual a F evaluada en T1 más T. Se cumple la condición. Sí, tienen la misma altura, pero no tienen las mismas características. ¿Estamos de acuerdo que tienen la misma altura? Pues sí, ahí gráficamente se ve que tienen la misma altura. Pero esa selección de dos puntos es incorrecta. ¿Por qué, Brian? Porque usted debería ser de la misma longitud de la señal generadora. Más o menos, pero no es la razón principal. Por ejemplo, alguien podría decir, bueno, pues si tenemos que escoger dos puntos de las mismas características, ¿por qué no escogemos aquí este que es 0 y este que tiene altura 0? Y entonces
esta diferencia de instantes sería T mayúscula. ¿Sería correcto eso? Y tiene la misma longitud de la señal generadora. Pero resulta que estos dos puntos, aunque tienen el mismo valor 0, no tienen las mismas características. Tienen la misma altura 0, pero no tienen las mismas características. Este punto que estoy marcando aquí es el inicio de la señal. A partir de aquí inicia el comportamiento y empieza a crecer la señal. Entonces, en ese instante empieza a crecer la señal. En este instante que tengo aquí, empieza a bajar, llega a 0. En una sube de valor la señal, comienza en 0 y empieza a subir. En la otra empieza a bajar. Entonces debo de identificar un punto en el cual esté creciendo la señal, porque aquí está bajando la señal. Entonces, ¿cuál escojo? El siguiente punto donde es 0, aquí. En este instante la señal empieza a crecer. Este punto, estos dos puntos que tengo aquí marcados, tienen las mismas características. Ahí inicia la señal, empieza a crecer, ¿sí? Y los dos tienen altura 0. Entonces, es algo que debemos de hacer, que debemos de observar para identificar el periodo. Tomar dos puntos que tengan las mismas características. ¿Sí? Estos dos puntos no tienen las mismas características. Aunque tienen la misma altura, no representan lo mismo en la señal. Entonces, lo correcto sería tomar un punto que tenga la misma altura que este. Bueno, ya lo borré. Que este punto, que tenga la misma altura, pero además tenga el mismo comportamiento. Aquí la señal, si nosotros hacemos un recorrido de izquierda a derecha, va subiendo. Entonces, este punto va bajando la señal. Entonces, vamos a escoger el siguiente punto en el cual vaya subiendo. Y obviamente es este. Entonces, aquí ya tenemos dos puntos que tienen las mismas características. Y la diferencia en el tiempo entre estos dos puntos es lo que se conoce como T mayúscula. ¿Sí? Aquí las dos señales, perdón, la señal evaluada en estos dos instantes vale lo mismo. Entonces, este no es válido, este sería válido. Esto es T1 más T. La diferencia entre estos dos puntos, la diferencia en el tiempo entre estos dos puntos es lo que se conoce como T mayúscula. Es el parámetro que me asegura esta condición, que tenemos el mismo valor de la señal, ¿sí? En dos instantes diferentes, separados por una cantidad T mayúscula. ¿Sí? ¿Sí? Aquí lo que nos va a interesar es definir nuestra señal generadora. Por ejemplo, tengo esta porción de la señal y debo de tomar en cuenta este intervalo, donde es 0. Y esta es mi señal generadora. Esta se va a estar repitiendo. Se replica este comportamiento, se va replicando. Conociendo la señal generadora, o sea, la porción de la señal periódica que se repite, nosotros ya tenemos caracterizada nuestra señal periódica. Esta señal generadora la vamos atrasando o adelantando. Esta porción la vamos a ir moviendo, la vamos a ir moviendo, y así obtendremos
nuestra señal generadora. ¿Qué tanto lo atrasamos? Pues más o menos lo que nos dijo Brian, una cantidad T mayúscula. ¿Sí? Entonces, la señal generadora se tiene que mover, se tiene que trasladar una cantidad T mayúscula. ¿Sí? Pero hay algo que vamos a aclarar, ¿sí?, con la siguiente definición. Decimos que una señal que cumple esta condición, ¿sí?, o sea, que es periódica. Si la señal es periódica para cualquier instante de tiempo, tal que t es mayor que 0, también se cumple esta condición si tomamos un múltiplo entero de t mayúscula. ¿Sí? Aquí no habíamos, sí, aquí habíamos dicho, el parámetro t se conoce como periodo, ¿no? Si t mayúscula es el periodo de la señal. Se dice que esta cantidad, K por T, también es periodo. A ver, vamos a aclarar eso. ¿Cuánto dura la señal generadora? Un periodo. ¿Qué tanto hay que mover nuestra señal generadora para generar nuestra señal periódica? Pues depende. Va a ser un periodo, 2 periodos, 3 periodos, ¿sí?, para obtener la señal periódica. Aquí nosotros, vamos a tomar la primera. Vemos que esta señal valuada en T1 tiene un valor que estoy marcando aquí. Esta señal igual, si evalúa en T1 más T, va a tener el mismo valor. Pero puedo no necesariamente evaluarlo en un periodo, puedo evaluarlo en 3, 4, 5 y así vamos a obtener el mismo valor. Vamos a poner aquí 3T, o 4T, o 5T, cualquier otro número. ¿Sí? Y vamos a obtener exactamente el mismo valor. Esta definición nos da pauta para decir que la señal generadora no necesariamente tiene que ser esta porción que estoy marcando aquí. Aquí tengo mi señal generadora, pero nada me impide escoger como mi señal generadora estas dos porciones que estoy marcando. O puedo escoger 3. Yo puedo decir que esto es mi señal generadora. ¿Qué tanto yo considere como mi señal generadora? Pues es muy arbitrario. Cualquiera puede escoger la porción que le convenga o que quiera, pero hay que tener cuidado, hay que hacerlo de la forma correcta. Si yo digo que esto es mi señal generadora, obviamente está incorrecto, ¿sí? No estamos considerando esta porción de la señal y entonces estaría incompleta mi definición. Debemos de hacerlo, en este caso, de esta manera. Y aquí tendríamos mi señal generadora. Bien, esta porción que escogemos como señal generadora es arbitraria porque se cumple esta condición. Podemos tomar múltiplos enteros de lo que identificamos como el periodo de la señal. ¿Sí? Para evitar confusiones y no tener diferentes formas o más bien longitudes en nuestra señal generadora, como en este caso, vamos a escoger la más pequeña posible. Estas dos estarían sobrando. ¿Sí?
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Escoger más pequeña. Y de aquí se define lo que es el periodo fundamental. ¿Sí? De todos los posibles periodos que podamos tener, vamos a escoger el más pequeño y ese es el que se conoce como periodo fundamental. ¿Sí? Nosotros, voy a retomar esta idea, tomamos aquí T1, mi señal vale F valor entre 1. Aquí tenemos T1 más T. Esto es válido. Es el mismo punto, tienen las mismas características y esto es F valor en T1 más T. Pero nada me impide escoger este punto y decir que eso es T1 más T. Este es F valor en T1 más T. Nada me lo impide. Son las mismas características. Esta longitud es lo que se conoce como el periodo de la señal periódica. Pero hay un problema, este no es el periodo fundamental. Hay que escoger el más pequeño. El más pequeño sucede aquí. Aquí tendríamos nuestro periodo fundamental de la señal. Siempre el más pequeño. De todas las opciones que tenemos, siempre hay que escoger el más pequeño. Bien, espero que más o menos haya quedado claro. Conforme vayamos avanzando en los ejercicios, va a quedar más claro, ¿no? Eh, Tenemos varias señales. Vamos a analizar su periodicidad, ¿sí? Si es periódica o no es periódica. ¿Cuándo decimos que una señal es periódica? Cuando existe un periodo. Una señal es aperiódica cuando no existe periodo, cuando no hay comportamiento repetitivo. Bien, vamos a ver esta primera señal. Tenemos una señal constante, vale A para todo tiempo. ¿Sí? Tenemos como primer ejercicio, como primer ejemplo, una señal que es constante. Vale A para todo tiempo. Gráficamente no es más que una línea recta horizontal con una altura A. Tenemos. Nosotros vamos a tomar un instante, T1, y aquí la señal vale A. Vamos a tomar otro instante, y aquí vamos a decir que es T1 más T, o sea, más el periodo, y aquí la señal sigue valiendo A. ¿Este es el valor más pequeño que podríamos escoger nosotros para nuestro periodo? Pues no, gráficamente lo podríamos hacer más pequeño. Podríamos movernos un poquito más a la izquierda y tener, por ejemplo, aquí T1 más T. Y aquí tenemos A, tenemos el mismo valor de A. Esta diferencia entre estos dos puntos es lo que se conoce como el periodo. ¿Qué tan pequeño podemos escoger? O más bien, vamos a tratar de encontrar nuestro periodo fundamental. El valor más pequeño de todos los posibles periodos, pues en este caso no va a ser posible, porque podemos hacer mucho más pequeño el periodo y aún así nosotros
seguiría valiendo A. ¿Sí? Entonces, la señal esta, que es constante, no tiene un periodo fundamental. No es posible encontrar el valor más pequeño para el periodo tal que siempre sea constante. ¿Sí? Hay un número infinito de periodos porque si ustedes me dan un valor, yo les puedo dar otro valor más pequeño, ¿sí? Y como tal, no está definido el periodo fundamental. Ustedes pueden escoger cualquier valor y es válido para esta señal. ¿Sí? Es periódica, pero no tiene un periodo fundamental. Sí tiene periodos, pero periodo fundamental no tiene. Cualquier número que ustedes me den como periodo es válido. ¿Sí? Bien. ¿Qué sucede con las siguientes señales? Vamos a determinar el periodo y su función generadora o el patrón que se está repitiendo. Brian, ¿cuánto será su periodo? 5. Sí. Tomamos un punto cualquiera, por ejemplo, aquí donde está iniciando la señal. Aquí está definido en -1. Un punto similar que se está repitiendo, obviamente está aquí, está acá. ¿Sí? Visualmente tenemos estos dos puntos, es donde iniciamos el valor constante 4. Brian pudo haber dicho que esos dos puntos que se están repitiendo están separados por cuánto, Brian. En este caso aquí tenemos -1 y aquí 9. Hay una separación en el tiempo de ¿cuánto? De 10. Puede decir que aquí el periodo es igual a que 10. Está bien, pero no es el periodo fundamental. ¿Sí? Este es un valor correcto como periodo, pero no es el fundamental. Generalmente nosotros vamos a buscar el valor más pequeño posible y estaríamos encontrando lo que es el periodo fundamental, que es lo que hizo Brian. El periodo es igual a 10. Nosotros definimos entonces nuestra señal generadora de esta manera. Gráficamente aquí lo tenemos. Analíticamente, simplemente, pues en forma explícita, tendríamos que vale 4 y que vale -2 para cuando el tiempo es mayor que -1, menor o igual que 2, y cuando el tiempo es mayor que 2 y menor que 4. Esto es mi señal generadora. Conociéndola es suficiente para caracterizar nuestra señal periódica. Simplemente replicamos esta señal o la repetimos, adelantándola o atrasándola. Bien. Siguiente caso. ¿Quién va a ser cuánto va a valer nuestro periodo fundamental? ¿Cuánto vale el periodo? ¿Alguien? 5 igual, ¿no, profe? ¿No? 5. ¿Qué piensan todos? Bueno, no todos, la mayoría. ¿Qué piensan de lo que nos dijo? Por ahí están pensando que 8. ¿Cuál será lo correcto? Ricardo, vamos a tomar un punto. Sí creo que es 8, porque si tomamos de -4, que es de donde como que inicia, punto 0 a 4, ¿no? Donde vuelve a bajar la señal. Exactamente, este punto aquí tenemos que va bajando la señal. ¿Dónde está el otro punto donde baja la señal? Pues aquí, 4. Entonces aquí, estos dos instantes, hay una diferencia de 8 unidades, es 8. ¿Sí? Sí, Ricardo. Podríamos haber tomado el máximo,
Por ejemplo, el punto máximo, aquí lo tenemos definido en qué instante, pues en 1. No está marcado, pero es 1. Está a la mitad, ¿no? El siguiente valor máximo es aquí en 9. Entonces sí hay una diferencia de hecho. Pero como tú dices, no, es que se debe de leer claramente en la gráfica los instantes de tiempo. Pues sí, tomamos cualquier punto que esté bien medido en nuestra gráfica. Por ejemplo, este punto, que tiene una altura de 1. No puedo tomar este punto. Aunque tiene la misma altura de 1, sería incorrecto, porque este va subiendo, aquí va bajando la señal. Entonces no, tomamos este punto 1, donde la señal va subiendo. Aquí tenemos que está definido en 0, y el siguiente punto está definido en 8. La diferencia en tiempo es lo que se conoce como el periodo. En este caso es de 8. Bien. Y lo voy a marcar, voy a identificar mi señal generadora. Por ejemplo, podría comenzar aquí en -2. Ricardo, ¿hasta dónde terminaría mi señal generadora? ¿Hasta aquí? ¿Hasta 4? No, terminaría en 6. En 6, exactamente, aquí en 6. Y esta es mi señal generadora. Bien, gracias. Y debe de durar 8 unidades. La duración de mi señal generadora debe ser igual al periodo, igual a 8. Va. Analíticamente, bueno, de las gráficas creo que no hay mucho problema identificar si es periódica. Observamos un patrón que se está repitiendo. Es fácil medir, identificar el periodo. Y también definir lo que es mi señal generadora. Cuando nosotros especificamos una señal periódica en forma analítica, generalmente se da su ecuación de la señal y el periodo. Aquí nos dicen que la señal tiene un periodo igual a 5 y es una parábola de 0 a 2. Entonces vamos a tratar de dibujarla. Es una parábola cuya ecuación esté cuadrada, pero me dicen que la señal nada más toma en cuenta la parábola que está entre 0 y 2. Se hace esto. Vamos a poner que es esto. ¿Sí? Aquí está 0 a 2. Y se va a estar repitiendo esta porción de parábola cada 5 unidades de tiempo. Entonces, el punto mínimo que está en 0, ahora se va a encontrar la siguiente porción se va a encontrar en 5 y aquí llega hasta 7. Esta porción que estoy marcando, bueno, está un poquito incompleta, vamos a prolongarla un poquito más, que tenga la misma altura. ¿Sí? Esta porción de la señal que se va repitiendo se conoce también como ciclo. Aquí nosotros, generalmente el primer ciclo lo identificamos como la función generadora. Y esa función generadora se va a ir repitiendo. Aquí estoy mostrando 2 ciclos. Repetí la señal generadora, vamos a repetirla, vamos a replicarla. Y aquí estaría en 10, aquí más o menos, 10. Y aquí estoy mostrando 3 ciclos de mi señal periódica. Como no podemos dibujar todos, lo que vamos a utilizar es
3 puntos para decir que sigue hasta el infinito. Entonces aquí es 0, 0, 0, y en adelante se va a repetir. Se repite también a la izquierda. ¿Sí? Tiene un comportamiento repetitivo hasta el infinito. Aquí tenemos un ciclo, perdón, este es un ciclo, tenemos 2 ciclos, 3 ciclos. Estamos mostrando 3 ciclos. ¿Qué es un ciclo? Simplemente la porción de la señal que se está repitiendo. El primer ciclo generalmente lo identificamos como la función generadora. A ver. Aquí nosotros tenemos algo similar, una señal periódica que está definida por una porción de una parábola. Vamos a definir nuestra señal generadora. Hay muchas maneras. Vamos a plantear la siguiente opción. Primero, debemos de identificar el periodo. ¿Cuánto vale el periodo? Yo creo que aquí es muy evidente. Brian, ¿cuánto vale el periodo? 6. Aquí tenemos el punto mínimo, está en 0. El siguiente punto mínimo lo tenemos aquí. Entre estos dos instantes tenemos una diferencia de tiempo igual a un periodo, en este caso igual a 6. Este es el valor mínimo que podríamos escoger. Obviamente también podríamos haber escogido 12, pero aquí no obtenemos el periodo fundamental. 6 es mi periodo fundamental. Bien. Yo digo que esta es mi señal generadora. Lo voy a marcar de rojo. Y como es hasta 6, debe ser todo esto que es 0. Y si yo me quedo hasta aquí, estoy cometiendo un error, porque aquí está durando 5. Debe durar 6. Debe tener una longitud de 6. Y este es mi señal generadora. Lo que estoy marcando en rojo es mi señal generadora. Vamos a escribir su ecuación. Fernanda, ayúdame con la descripción explícita de la señal generadora. Y Fernanda Cruz Arroyo está presente. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión, alguna? Me disculpa, ¿quién clase? No sabía. Sí. Yo te tuve como alumno, ¿verdad? Fernanda, ayúdame con la descripción explícita de la señal generadora, por favor. No está Fernanda. La primera sería t cuadrada de ser, bueno, donde t está entre 0 y 2, ¿no? T cuadrada, cuando el tiempo está entre 0 y 2, vale. Obviamente vale 0.
¿Sí, Ricardo? Cuando el tiempo Sí. está entre dónde y dónde. Entre 2 y 5. Y 5. ¿Vamos bien? ¿Y después? Nuevamente es t cuadrada, pero esta vez con un desplazamiento. Ajá. Está mal dicho, pero es correcto. Ajá, bueno, está adelantada, ¿no? Adelantada, sí, adelantada. Adelantada 6 unidades. 6 unidades, sí, cierto que está adelantada. Está ¿Adelantada? atrasada. Ah, no, atrasada, está atrasada. Sí, 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 sí. Atrasada. correcto. Sí, Ricardo. Ajá, bueno. Exactamente. Ajá. Así, ¿no? Ujú. Entonces, quedaría 6 unidades, tenemos la parábola, muy bien. Ujú. Esto es lo más difícil, ¿eh? Identificar que esté, bueno, en este caso atrasada. Entonces, atrasada 6 unidades, y aquí el tiempo está entre, Ricardo, entre 5. Entre 5 y 6. Bien, perfecto. Y esta es nuestra señal generadora. Exactamente. Es correcto así. Esta, obviamente, es de las maneras más complicadas, porque la parábola como que la tomamos por partes. Una porción que tenemos aquí a la izquierda y después tomamos aquí otra porción de la otra parábola. Lo más fácil, Ricardo, que hubiera sido para definir nuestra señal generadora. Nuestra señal generadora, dime la manera más fácil. Pues sería empezar con el t cuadrada, ¿no? Si t cuadrada, ¿de dónde a dónde? De 0 a 2, ¿no? También. No. Podría ser de -1 a 2. Ah, de -1, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Ajá, exactamente de -1 a 2. Ujú. Y Sí, ya después más tomar vale, el 0, ¿no? Ajá, exactamente. exactamente, Ujú. y vale 0, obviamente, de 2 a 5. ¿Sí? ¿Cuál es más fácil, Ricardo? Obviamente La esta, que ¿no? está de negro. Ujú. Sí. Sí, la última, exactamente la última versión, porque aquí tomamos la parábola completa y con eso es suficiente para generar nuestra señal prédica. También es válido esta otra opción, la primera opción, pero cuesta más trabajo, es más confuso y pueden cometer errores. Pero cuando sabemos, no hay problema por la selección. Nada más hay que hacerlo de forma correcta. Bien, chicos, pues nuestro tiempo, aún tenemos algunos minutos, pero van a empezar a llegar algunos alumnos. Pero yo creo que necesitamos un poquito más de tiempo para analizar la siguiente señal que es muy importante y es la que vamos a utilizar cuando hacemos muestreado de señales. Ya lo hemos manejado en forma implícita. Hay varias maneras de muestrear señales. Una que hemos manejado es discretizando el tiempo. Cuando discretizamos el tiempo, nosotros tomamos algunos valores de la señal, no tomamos todos, no es posible, porque hay un número infinito. Hay que tomar los más representativos. Y es como cuando se hace algún tipo de estudio en el ámbito social, se toman muestras. No es posible, por ejemplo, estudiar toda la población. Se toma algo representativo de la población y es lo que se conoce como muestra. Y es lo que nosotros hacemos cuando discretizamos una señal, muestreamos, tomamos valores representativos. Y eso lo podemos hacer de varias maneras. Vamos a ver cómo se haría mediante una señal que se conoce como señal de muestreo, ¿sí? Que es muy similar a lo que estamos haciendo con la discretización del tiempo. Pero eso lo veríamos en nuestra siguiente reunión. Muchas gracias a todos. Gracias por su participación, menos a Fernanda, que se durmió. Bien. Que tengan buen día. Ah, Pero, hasta luego, profe, que tengan Hola, excelente día. profesor.